Cuba Información. Bueno, vamos a continuar con el programa, en este caso hablando de petróleo en Cuba. Resulta ser que parece ser que tenemos petróleo por allá por la isla. Hay personas, empresas interesadas en que este petróleo, pues de alguna manera venir a participar en este reparto del pastel del petróleo, que como sabemos se ponen todos muy nerviosos cuando hablamos de energía. Y en este caso la noticia es que congresistas de los Estados Unidos amenazan a la empresa española Repsol, acusándola del peligro ecológico que puede significar para la región que ellos estén extrayendo petróleo en aguas cubanas. Sí, hay que decir que se están refiriendo a una perforación para ver si hay petróleo. Se supone, todos los estudios apuntan a que hay una bolsa importante de petróleo en Cuba. Y pues hay varias transnacionales internacionales, una de ellas es la española Repsol, que van a perforar. Se supone que a partir de comienzos del año que viene, etcétera, varias transnacionales. Por supuesto, el Estado cubano pone sus reglas soberanas, pero Cuba no tiene la posibilidad de invertir tantísimo dinero y estas multinacionales invierten a riesgo. Hay un artículo muy interesante de un colega nuestro, Aníbal Garzón, de Caos en la Red, que se titula La nueva estrategia de los Estados Unidos contra Cuba, el discurso ecologista. Y como tú decías, 34 parlamentarios de Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, liderados, por supuesto, por la ya mencionada un montón de veces en este programa, desgraciadamente, Ileana Ros-Lehtinen, mandaban una carta amenazante al presidente de Repsol, que no es la primera, y ha habido varias, incluso visitas del propio gobierno, de representantes funcionarios del gobierno de Estados Unidos, presionando, amenazando a Repsol. En esta carta advertían a esta empresa española que ponía en riesgo sus intereses comerciales en los Estados Unidos, es decir, extraterritorialidad, como siempre, si continuaba con sus planes de exploración petrolífera, que todavía no están extrayendo, simplemente explorando a riesgo, en aguas profundas, propiedad o dentro de los límites de Cuba en el Golfo de México. Y en esta carta se menciona y se subraya como algo un tanto novedoso y yo creo que bastante hipócrita: este plan de perforación petrolera pone en peligro el medio ambiente. Sí. Y parte de la hipocresía habitual de los representantes políticos de Estados Unidos. Sí, poniendo un poco en situación a los radioyentes, pues ahí voy a mencionar que efectivamente, como has comentado, en el Golfo de México, hay grandes yacimientos de petróleo y está dividido, el agua en tres zonas. Una pertenece a México, otra a Estados Unidos y una de ellas pertenece a Cuba. Dentro de esa zona económica especial, creo que lo denominan así, pues diversas entidades geológicas, incluso de Estados Unidos, pues han arrojado cifras de que se estima que hay alrededor de 4.000 o 5.000 millones de barriles de petróleo, que ya de por sí en cifras absolutas son valores bastante importantes, y para la economía de una isla, de un pequeño país de 11 millones de habitantes, pues sería sin duda alguna muy importante poder explotarla, ya que cubriría las necesidades de Cuba seguramente, incluso podría exportar ese petróleo. Esto hay que decir que el ciclo petrolero, desde la prospección hasta los pozos que se hacen, experimentales, hasta que se pone a pleno rendimiento, pasan bastantes años, así que tampoco hay que crear falsas expectativas. Pero también otro hecho que prueba o que es un indicio de que realmente estamos hablando de algo real es que hay muchas empresas petroleras, tanto de estados como de Vietnam, de Malasia, de China, como de India también, como también de empresas privadas como Repsol, por ejemplo, en este caso, y la noruega también Statoil. Entonces, que haya tantas empresas invirtiendo tanto dinero en explorando es señal de que no lo hacen porque eso cuesta mucho dinero, entonces señal de que hay. La cuestión que estáis hablando del riesgo medioambiental,
pues efectivamente es una de las, digamos, argucias, ¿no?, que están empleando también de nuevo los sectores de la extrema derecha más recalcitrante para tratar de evitar que Cuba pueda desarrollar su industria petrolera, y lo cual sería muy beneficioso para la economía de la isla. Entonces, este argumento medioambiental es un recurso más que utilizan para tratar de presionar, en este caso a Repsol, para que no explote o perfore o busque petróleo. Entonces, bueno, es un poco lo que habéis dicho, ¿no? A raíz del accidente que hubo de la multinacional BP, British Petroleum, pues de la plataforma petrolífera que estalló precisamente ahí, en el Golfo de México, y el desastre natural que supuso, pues ahora dicen que es una amenaza medioambiental, incluso para la seguridad nacional, que Cuba, un país que para ellos es una dictadura totalitaria, etcétera, etcétera, pues explote el petróleo con sus medidas de seguridad, que Dios sabe cuáles son, porque claro, como son comunistas malísimos y dictatoriales, pues seguro que le hacen todo un desastre y tal. Entonces este es un nuevo argumento más que por otro lado no se sustenta por ninguna parte, que los republicanos, algunos de ellos del Tea Party, pues estén aludiendo al discurso ecologista para tratar de evitar que Cuba desarrolle su industria petrolífera, como cuando, por ejemplo, como aquí menciona en el artículo, pues a la misma Repsol, si no recuerdo mal, se le ha dado una concesión en Alaska para pues también para perforar, para buscar petróleo, con las consecuencias y el impacto medioambiental que tiene pues este tipo de explotaciones. Entonces, bueno, decir que es una argucia más para intentar presionar, en este caso a Repsol, para evitar que Cuba pueda desarrollar esta industria, lo cual sería muy beneficioso para el país. Hay que decir que en el próximo periódico Cuba Información en papel, que estamos preparando precisamente y que va a salir ahora a final de octubre, hay un interesante artículo de Howell Llewellyn, nuestro compañero en Madrid, sobre este asunto del futuro del petróleo en Cuba. Y bueno, recomendamos su lectura. ¿Tú querías decir? No, quería decir que todo esto está relacionado con la política criminal de bloqueo del imperialismo, este imperialismo estadounidense, un estado villano donde los haya, que pretende sancionar, incluso ahí se ve la injerencia y cómo las políticas de Estados Unidos, lo que tiene que ver con Cuba, no tiene empacho en dictar normas y sancionar y presionar a incluso supuestamente una empresa soberana de un país, de un tercer país, como el caso de Repsol. Pues bueno, dice que estos 34 congresistas, muchos de ellos de origen cubano, afirman que si Repsol no respeta el bloqueo sobre Cuba, bloqueo que solamente homologa Estados Unidos y Israel, pues se expone a responsabilidades penales y civiles en tribunales de los Estados Unidos. O sea, que ahí estamos hablando de este estado, como digo, villano, canalla y todo lo que se pueda calificar, pues lo que trata es de que Cuba y la revolución cubana no obtengan los beneficios que pudieran darle un puñetazo definitivo a esta política criminal de bloqueo, o sea, que no haya desarrollo en el país, que esto no redunde en los beneficios sociales que en una revolución socialista, como el caso de Cuba, pues proyecta hacia toda la población. De eso se trata, de una política de bloqueo que va encaminada a ahogar, a destruir un proceso revolucionario, un sistema. Pues esta posibilidad pues va a dar traste precisamente con esas intenciones. Sí, no, yo lo que quería decir es que esta muestra de esta llamada de atención por parte de personas del Partido Republicano y sobre todo de la extrema derecha de Miami, también del Demócrata, y también del Demócrata, por supuesto, hay de todo. Pues también o sea, que haya esta reacción violenta en el tema del petróleo y estas presiones a Repsol también es una muestra de que realmente sí que es un
para ellos es una amenaza, pero una amenaza en el sentido de que puede ser económicamente beneficioso para el país. Porque hay que decir que la industria petrolera cubana es uno de los sectores, sin duda alguna no es el único ni el que más, pero es uno de los sectores que más está creciendo en Cuba. En Cuba alrededor del 40% del consumo de petróleo se autoabastece en la propia industria cubana, y luego en los últimos años ha sucedido hay una serie de inversiones, por ejemplo, en las refinerías, que ya hemos hablado en otras ocasiones, en las refinerías de Cienfuegos, también en la refinería de Santiago de Cuba, hay inversiones por parte de Venezuela, y evidentemente esto es visto con mucha preocupación desde estos sectores, digamos, más recalcitrantes y más anticubanos, y este es el resultado y la reacción.